Lo podemos ver todas juntas. Las hermanas de aquí, las hermanas que nos acompañan, que no las vimos. Salmo 51, versículo 10. Lo leemos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Y el miércoles que viene, entonces, ya vamos a dar los avisos. La reunión la va a presidir Mili Hansen y Karina Hansen va a tener la palabra. Así tenemos una oración a nuestras hermanas que han de dar la palabra. Las acompañamos. Y vamos a leer el pasaje de hoy, como fue todo tan ligero que ya me olvido de algunas cosas. Vamos a leer el pasaje que va a compartir la palabra, y va a tener la palabra nuestra hermana Patricia. Están Hechos, capítulos 9, del versículo 36 al final. Hechos 9, ¿entendiste? Dice así la palabra del Señor. Entonces, en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, echados fuera todos, Pedro, puesto de rodillas, oró y vuelto al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro, incorporóse. Y él le dio la mano y levantóla. Entonces, llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope, y creyeron muchos en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Señor bendiga la palabra en esta tarde y le damos lugar a nuestra hermana Patricia. Señor la bendiga y la utilice. Bien, hermanas, antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, Señor amado, delante de ti me presento una vez más, agradeciéndote porque estamos en tu casa, agradeciéndote porque pudimos alabar tu nombre, agradeciéndote por tus promesas y agradeciéndote porque eres un Dios grande, un Dios justo, un Dios perdonador, y nos amas, Señor, y nos quieres bendecir en este día. Padre Celestial, limpia mi corazón una vez más, saca toda impureza, todo pecado, todo aquello que pueda impedir la obra del Espíritu, Señor, y toma este vaso para que puedas hacer tu obra, para que pueda transmitir tu bendita palabra conforme a tu voluntad.
bendiga, Señor, nuestras vidas espirituales para que podamos ser y conocerte una vez más. Perdona mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me queda medio alto el púlpito. Me tendría que haber puesto unos tacos más altos, ¿no? Bien, como acabamos de leer la historia que nos ocupa, no es de una mujer tan desconocida, pero en cierta manera sí, porque yo por lo que recuerdo de otras predicaciones, he escuchado de Dorcas como alguien que resucitó Pedro, enlazado con la historia de Pedro, pero nunca en sí desarrollando a Dorcas, ¿no es cierto? Por eso Cristina sí me comentó que íbamos a hablar de mujeres que no eran tan conocidas, y cuando me confirmó que tenía que tomar la palabra, yo le propuse, porque había estado leyendo, había estado buscando, Cristina me había dicho, y había estado buscando y me había interesado mucho. Entonces, bueno, esa es la palabra que vamos a estudiar en el programa. Nos dice acá la palabra de Dios, como podemos leer en el versículo 31, de los Hechos 9, versículo 31, nos dice la palabra de Dios. Las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en temor del Señor, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Acá nos cuenta la palabra de Dios que por toda Judea, Galilea y Samaria las iglesias iban siendo edificadas, iban creciendo, luego de que ya había cesado la persecución, porque recordamos que en los versículos anteriores, en el capítulo anterior, también nos cuenta de Saulo, cuando se convirtió al Señor, y en el capítulo 8 nos cuenta que los hermanos fueron esparcidos por toda la región, ¿no es cierto?, como si fuera un triángulo, ¿no?, de Jerusalén, todo Judea, Samaria, y solamente quedaban los apóstoles en Jerusalén. Y así fue como se fue extendiendo el Evangelio y llegó a distintas partes. Y nos dice acá que en este momento, cuando ya Saulo se había convertido, dice que las iglesias tenían paz, nos dice acá, por toda Judea y Galilea, y eran edificadas. O sea que estaban en pleno auge, podríamos decir, iban creciendo. ¿Y en qué manera? En el temor del Señor, nos dicen, poniendo cuidado en todo lo que hacía la iglesia, poniéndolo en las manos del Señor para que pueda ser de bendición y puedan ser edificadas. Y con consuelo del Espíritu Santo, dice, eran multiplicadas. Nos dice acá el consuelo del Espíritu Santo, porque la iglesia, al haber sido perseguida, habían sido maltratados muchos hermanos, pero el Señor así lo permitió para bendición y para crecimiento de la obra, ¿no? Bien, ese es el contexto en el cual nos encontramos. Y dice que Pedro estaba por allí cerca, y en Jope había una discípula llamada Tabita. Jope queda a unos 55 kilómetros de Jerusalén y a unos 18 de Lida. Era un puerto muy importante. Recordamos que allí fue donde llegaron los cedros, creo que eran, del Líbano para la construcción del templo en la época de Salomón. Y también desde Jope fue donde partió Jonás, cuando Dios lo había mandado a predicar y él se escapó, no fue para otro lado. Entonces desde Jope, desde aquel puerto que entre Egipto y Judea, era un puerto muy importante para toda aquella zona. Y seguramente iban y venían muchas personas, ¿no? Y aquí dice que ahí había una iglesia, y podemos ver por la lectura de la palabra que estaba la discípula Tabita, o Dorcas. En el último versículo leímos que estaba Simón, un curtidor, y también podemos leer que en el capítulo 11 nos habla de que había 6 hermanos que habían acompañado a Pedro después a una obra. O sea que era una iglesia, no sé si serían muchos o pocos, pero era constituida. Después nos dice acá atrás que
estaban los santos, estaban las viudas, nos hablan de los discípulos que fueron, otros discípulos que fueron a buscar a Pedro, así que era una iglesia constituida. Lo que también me llama la atención es que dice que la discípula Tabita era una discípula, es decir, era una hermanita de aquella congregación que se había entregado al Señor, que había conocido a Cristo como su Salvador y no se quedó solamente con la salvación, sino que procuró progresar, porque acá dice que era una discípula. Tomó una decisión grande en su vida, el de entregar su vida a Cristo para que la transforme, para que haga de ella un elemento útil para la obra, para los hermanos. Por eso dice acá, nos declara que era una discípula, que se llamaba Tabita, que si declarado quiere decir Dorcas. Nos dice la palabra de Dios que para ser un discípulo el Señor nos llama, ¿no es cierto?, como para la salvación. Para la salvación tenemos un tiempo en el cual el Señor nos llama, trabaja en nuestros corazones a través de la palabra, utilizando un hermano o un tratado. De distintas maneras el Señor nos convoca, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Cuando nos damos cuenta que el Señor está llamando a nuestro corazón y que desea ser nuestro Salvador. Yo tengo que tomar una decisión, no puedo, como dice el himno también, no puedo ser neutral. Yo tengo que o aceptar a Cristo o rechazarlo. Cuando entendí bien lo que el Señor me está pidiendo. Eso ocurrió en muchas de nosotras, hemos hecho ese paso, algunos más chicos, otros jóvenes, otros mayores. En algún momento de nuestra vida aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y después también, en el transcurso de la vida cristiana, no solamente el Señor nos llama para salvación, sino que nos llama para que crezcamos. Porque como toda mamá desea que su bebé crezca, que su bebé se desarrolle. Así también en la vida cristiana, nuestro Padre Celestial desea que nosotros crezcamos, que no nos quedemos solamente con una salvación. Decir, bueno, yo acepté a Cristo, me voy a ir al cielo, sé que no voy a ir al infierno y me quedo con eso. Y es muy triste, es una vida cristiana muy triste porque el Señor desea que yo me anime a más. Porque yo tengo que tomar la decisión de seguir al Señor. Y no tengo que pensar en lo que tengo que dejar, en lo que me va a pasar, porque todas esas cosas se van a encargar el Padre. Yo solamente tengo que tomar esa decisión de decir, Señor, acá estoy. Señor, yo quiero ser una discípula tuya, como hizo Dorcas, ¿no es cierto? En las épocas de Dorcas no sería tan fácil como nosotros, que nosotros tenemos medio de transporte, ellos andarían todo caminando, todo lo que es para la casa les costaría conseguirlo, todo más difícil, no tendrían los elementos que tenemos nosotros para facilitarnos la vida, ¿no es cierto? Entonces, para ser un discípulo del Señor hay que pagar un precio, como dice en San Juan 6:60, que lo podemos leer. San Juan 6:60. Del 60 al 63 dice, y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús de sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto se escandaliza? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre que sube de donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y el 67 y 68 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Acá vemos, ¿no?, que si nosotros medimos el llamamiento del Señor con los ojos humanos, diríamos eso, ¿no? Dura es esta palabra, Qué difícil que es seguir al Señor. ¿Quién la puede oír? Pero si yo dejo que el Espíritu Santo obre mi corazón, esa
esa palabra va a ser viva, como dice acá. Es palabra, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, tengo que dejar que el Señor obre en mí. Entonces el Señor les preguntó a los suyos, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Quieren dejar el camino que yo les he trazado? Ellos respondieron, no, Señor. Pedro, en nombre de los demás, dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros en una pequeña medida hemos podido comprobar que es así. ¿A quién iremos? ¿No es cierto? ¿Quién? Otro que no sea el Señor en este tiempo, especialmente de tanta desolación y desesperación de las almas. Nosotros tenemos a quién recurrir, nosotros tenemos con quién conversar, nosotros tenemos con quién declararle nuestro amor, tenemos con quién compartir nuestras angustias, nuestros dolores, que viene de nuestro Dios, de nuestro Señor, ¿no es cierto? Entonces es hermoso tomar esa decisión de seguir al Señor sin medir qué puedo pasar o qué tendré que dejar por seguir al Señor, porque el Señor nos va a recompensar. Y esta mujer, Dorcas, era una persona decidida, porque deseó crecer y conocer a su Señor. Vamos a ver entonces qué significa la palabra Dorcas. Dice acá, dice acá, bueno, vamos a primero saber qué quiere decir Dorcas. Dorcas dice, traducción griega del arameo Tabita, su nombre significa gacela. Antílope, hembra, cuerpo pequeño, estilizado, patas largas, finas, ágil y veloz. Es decir, vendría a ser como un pequeño ciervo, para poder decirlo, ¿no? De una piel muy suave, sus patas son largas y ágiles, finas, que puede subir las alturas, ¿no? Y puede correr kilómetros. Me hacía acordar el Salmo 18, cuando dice en el 33 y 36, quien pone mis pies como pies de sierva e hízome estar sobre mis alturas. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y no titubearon mis rodillas. Eso me hizo acordar cuando leía lo que era una gacela, ¿no es cierto? El Señor perfecciona nuestros pasos para ascender con firmeza y con decisión firme y sin temor. Así era Dorcas, una discípula decidida, sin temor, sin importar el precio que tenía que pagar. Y se gozaba, ¿no es cierto?, en entregar su vida a Cristo. Lo que yo quería leer es cuando dice, esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Bueno, ya hablamos de que era una discípula que había tomado una decisión más importante en su vida en cuanto al Señor, porque era discípula, es decir, que se ponía a los pies del Señor, escuchaba la palabra y procuraba cumplirla. Ese es lo que tiene que hacer un discípulo del Señor, ¿no es cierto? No llenarnos de palabra, no decir, sí, qué linda la palabra y quedarnos ahí, sino tenemos que dejar que la palabra obre en nuestras vidas, de a poquito. Como todo chiquito que va creciendo y va caminando, va dando pequeños pasos hasta que aprende a correr. Así también la vida cristiana, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que procurar dar pequeños pasos. Hoy obtuve victoria en esto o en aquello, hoy pude hacer esto o aquello, que antes no lo podía hacer, pero eso con la ayuda del Señor. El Señor me enseña a caminar conforme a su palabra. Esa es la voluntad, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios, de desear honrar al Señor y crecer. Bueno, ese era el sentir de Dorcas, dice. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y yo lo desglosé este pedacito en esto, esta era, antes de ir a las obras, ¿no es cierto? Porque estaba formada por la palabra, porque no solamente ella conocía a través de la palabra, lo conocía el Salvador, ¿no es cierto? Y iba conociendo a Cristo y queriéndose parecer al Señor, sino también que se iba conociendo a sí misma, como nos pasa a nosotros. Yo puedo leer un pasaje de la palabra que hace 5 o 6 años lo pude haber leído y ahora me está hablando de otra manera el pasaje.
porque y yo me encuentro ahí reflejada y encuentro que tengo que entregarle algo al Señor que hace un par de años no lo veía, pero el pecado estaba o la situación estaba, la entrega la tenía que hacer, pero no era el momento. El Señor es bueno con nosotros, nos va mostrando de a poco, ¿no es cierto?, nuestra condición, nuestros pecados, y también esperando que yo dé el paso de entrega, ¿no es cierto? Así era Dorcas. Yo creo que antes de ser llena de buenas obras, fue llena del Espíritu Santo. Es decir, ella se dejó tratar por la palabra y dejó que el Señor obre en su vida para que haya un cambio. Y no tuvo temor de entregar su vida al Señor, sino que quiso avanzar. Y así dice que, como dejó obrar al Espíritu en su vida, dice que era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Entonces, una vez que el Espíritu Santo obró en mi corazón, después se tienen que manifestar los frutos. Los frutos no se pueden forzar, los frutos tienen que venir naturales, tienen que venir porque el Señor hace una obra en mi corazón. Y así pasaba con Dorcas. Ella era llena del Espíritu Santo, por eso después fue llena de buenas obras. Llena de buenas obras, no de obras buenas. Hay una diferencia, ¿no? Porque la gente que no tiene a Cristo hace obras buenas, pero no lo hace en el nombre de Cristo. Y Dorcas lo hacía llena del Espíritu Santo, es decir, que esas buenas obras provenían de la obra del Espíritu en su propia vida. Qué hermoso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿no es cierto? Que nosotros procuremos esas buenas obra a través del Espíritu Santo. Y de limosnas que hacían. Limosnas son las pequeñas dádivas que un hijo de Dios puede dar en su medida, porque el Señor no pretende que demos mucho, pero sí lo demos de corazón. Lo que uno da delante del Señor y a una alma necesitada o a unos hermanos, lo hacen en nombre del Señor. Entonces, esta Dorcas se llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y hacía un servicio al Señor. Ese servicio era muy especial, muy distinto al que nos podríamos imaginar, ¿no es cierto? Ella dice acá la palabra de Dios que hacía túnicas, nos dice, hacía túnicas y vestidos, nos dice el versículo 39. Es decir, que junto con ella se juntaban un grupo de mujeres, no eran cualquiera mujeres, eran viudas, eran mujeres necesitadas, que quizás no tendrían vestido. Yo no me puse a investigar mucho cómo era la zona y la época esa, pero seguramente mucha necesidad, ¿no es cierto? Se juntaban a ella y nos dice que de las túnicas y los vestidos que hacía Dorcas junto con ellas, dice ahí el pasaje, con ellas. Y yo me imaginaba que era como una reunión de mujeres, ¿no? Se juntaba Dorcas, abría las puertas de su casa, las mujeres necesitadas venían, y no solamente de necesidades temporales, porque sí, necesitarían las túnicas y los vestidos, pero vendrían muy cargadas en sus corazones. Algunas serían creyentes, otras no serían creyentes, porque era conocida Dorcas en ese lugar por lo que hacía. Y allí se reunían, y yo pensaba, Dorcas tenía que tomar la tela, tenía que ir a buscarla, tenía que ir a comprarla, o se la donarían, porque seguramente no era fácil conseguirlas, y no es fácil tampoco tener el dinero. Pero Dorcas se la ingeniaba, diríamos nosotros, y allí tenía lo que necesitaba cada una de esas mujeres. Y ella conocía a cada una de esas mujeres, conocía sus necesidades, conocía en qué momento fue su viudez, cuál era su angustia, su dolor, y ella seguramente cada vez que tomaba esa tela y pondría un molde allí conforme a la necesidad de esa persona a la cual la estaba haciendo, porque las que saben costura saben que hay que pensar, hay que tomar la tela, hay que pensar para no equivocarse, hay que colocar el molde, hay que cortar debidamente, porque si cortamos mal, después no nos sirve para el fin
a lo cual lo teníamos destinado, y seguramente lo cosería a mano. No creo que existieran las máquinas como tenemos nosotros ahora. Supongan que sí, que tendría algún elemento, pero bueno, la aguja y el hilo era el elemento que ella usaba para las costuras. Y allí en la reunión de mujeres yo me imaginaba a Dorcas cada vez que cortaba un vestido, una túnica, es para tal persona, tengo que orar porque tal persona no tiene a Cristo, para que yo tenga la oportunidad de contarle que también puede tener la salvación de su alma. Es para tal hermana que quizás está apagada por la situación que está viviendo. Yo tengo que orar y me tengo que preocupar y le tengo que pedir al Señor una palabra para darle a esta hermana. Y así pasarían los días de Dorcas. Y yo lo cuento de esta manera porque cuando yo era jovencita, mi prima Marta, ella se dedicaba a la costura y hacía la costura para los chicos de la escuela dominical que eran chicos de villa. Y me hice sentir y nos transmitía, yo era chica, pero también estaba ahí tratando de hacer algo. Y ella lo hacía pensando, ¿para quién se lo hacía? ¿Cómo se lo hacía? Lo lindo que le iba a quedar, lo bien que iba a hacer. Y eso hace bien. Hacerlo en el nombre del Señor hace bien, porque me edifica a mí misma y edifica a la persona a la cual se la estoy haciendo. Y también me acordaba de la mamá de esta hermana, que era la hermana allí que llevó a mi mamá a los pies del Señor. Ella era una hermana mayor, no tenía muchas palabras, pero tenía mucho amor al Señor. Y ella predicaba haciendo ropitas para bebé. Tejía cartines, tejía las batitas para los bebés. Todos los bebés del barrio tenían una batita o un escarpincito de esta hermana querida. Y ella lo hacía con tanta dedicación. Agarraba un trapo, ponía la prenda, se ponía talco para no manchar la lana. Y tenía un cuidado especial y decía, este es para fulana, este es para sultana, que tiene un bebé o que va a tener un bebé y no tiene que ponerle. Lo hacía en el nombre del Señor. Esta hermana fue la que llevó a mi mamá a los pies del Señor, la que tuvo la paciencia, la dedicación de esperar a mi mamá el tiempo del nacimiento espiritual. Y así como lo hizo con ella, lo hizo con otras personas. Entonces podemos ver lo importante que es la mujer en la casa del Señor, no solamente predicando o haciendo obra personal, porque esta hermana no tenía el don de obra personal, pero sí tenía el amor al Señor y el amor a las almas. Y de alguna manera se allegaba a las almas. Entonces Dorcas, por eso pensaba de esta manera de Dorcas, ¿cómo haría el trabajo? ¿Cómo se dedicaría a cada prenda, ¿no es cierto? Y así fue como ella seguramente ocupaba de lo material, pero seguramente también se ocupaba de lo espiritual de estas almas. Y me hacía acordar también al pasaje cuando nos habla de David, cuando se metió a la cueva, y dice que en 1 Samuel 22:2, dice, juntáronse con él todos los afligidos y todo el que estaba adeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Me hacía acordar a eso, que a Dorcas se le acercaba todo este tipo de gente, con un montón de dolencias y situaciones. Y después nos cuenta, en Primera de Crónicas 12:8, nos habla de David y sus valientes. Es decir, que David estaba ahí en esta cueva con todas estas personas de esta manera, y después llegaron a ser los valientes de David. Formó un ejército de gente valiente que arremetía y que peleaba. ¿Cómo? ¿No eran todos amargados, afligidos, adeudados? Sí, pero fueron transformados a través del contacto de un hijo de Dios. Así tiene que ser con nosotros, ¿no? Muchas veces se nos acercan personas de esta manera, algunas que no tienen a Cristo y otros que son hermanos que también necesitan. Pero nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor para ser de bendición a estas almas, para que ellos se pongan a los pies de Cristo
y puedan también formar parte de los valientes de la casa de Dios, ¿no es cierto? Creciendo a través de la palabra, como lo hacía Dorcas y como seguramente deseaba en su corazón que sean todas estas mujeres. Entonces, seguramente Dorcas fue una mujer, un instrumento de auxilio espiritual para estas almas, ¿no? Como dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Dios preparó esas buenas obras para Dorcas, y ella los supo transitar, supo andar ese camino. Y eso es lo que el Señor nos pide, ¿no es cierto? Que nos vistamos de Cristo cada día, que podamos andar ese camino como Él nos pide, y que no tengamos temor de tomar decisiones fuertes en nuestra vida, porque el Señor nos va a dar la fortaleza para cumplir lo que Él nos está demandando. Si Él nos demanda o nos pide algo es porque nos va a dar la fortaleza y nos va a abrir el camino, ¿no es cierto? Bien, pero un día nos dice la palabra de Dios que este instrumento tan útil enfermó y murió. ¿Qué pasó? El Señor permitió que se muriera este instrumento tan útil. No era tan necesario en aquel lugar, pero bueno, el Señor lo permitió para su gloria, porque dice que acá los discípulos, al enterarse que había muerto, enseguida mandaron a dos a Lida, a donde estaba Pedro, y lo enviaron a llamar para que vea lo que había pasado. Entonces inmediatamente Pedro vino, se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó allí a la sala donde estaba el cuerpo de Dorcas, que ya estaba limpio y estaba colocado en su lugar, dice que se le acercaron a él todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces aquí vemos, ¿no?, el testimonio. Pedro llegó y las personas de aquel lugar, los hermanos de aquel lugar, le daban testimonio de las obras, las buenas obras que Dorcas hacía en el nombre del Señor, ¿no es cierto?, en y por el Espíritu, porque había quedado marcado los corazones de estas almas, ¿no es cierto? Entonces dice que Pedro, echándolos a todos afuera, se puso de rodillas, oró y se volvió al cuerpo de Dorcas y le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y viendo a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y levantándola, entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio por toda Jope y creyeron muchos en el Señor. Es decir, que esa situación era necesaria para que otros que habían escuchado del Evangelio, pero no habían dejado que la palabra obre en sus vidas, a través de esta resurrección que el Señor permitió a través de Pedro, conocieran al Salvador y se entregaran sus vidas al Señor, ¿no es cierto?, a través de la resurrección de Dorcas. Y leyendo cada uno de estos pasos, ¿no?, que hizo, dice que Pedro se puso de rodillas y oró y se volvió al cuerpo y le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro se incorporó. Entonces pensaba, ¿no?, el Señor nos reclama a nosotros que tenemos que vivir vidas resucitadas. No ya la vida de antes, porque la vida vieja pasó, ahora yo tengo una vida nueva en Cristo. Y si yo escucho la palabra, si yo escucho al Señor que me está hablando, el Señor me va a decir: levántate. Entonces, ¿qué actitud voy a tomar? Dorcas tomó la actitud de abrir los ojos y lo vio a Pedro. Lo vio y se incorporó. Es decir, una actitud de obediencia. Yo pensaba, ¿no?, el Señor quiere que yo viva una vida de resucitado, que escuche su palabra, que abra los ojos de la fe, y que me incorpore, me levante de aquel estado remolón por ahí que puedo llegar a tener, porque el Señor me necesita presentarme viva, el Señor me necesita presentarme delante de los hermanos, como dice acá, los santos y las viudas, y también los que no conocen a Cristo, que mi vida sea una vida viva en Cristo, para que otros también se tomen la decisión primeramente para ser salvos y otros quizás para retomar el camino que quizás hayan dejado. Está hablando de Lucas 15:24, cuando
habla la historia del hijo pródigo, ¿no? Dice, porque mi hijo muerto era y herido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Quizás, ¿no es cierto?, alguna hija de Dios que en este momento esté así, mirando alrededor, mirando el mundo, como pasó con el hijo pródigo, que fue atraído por las cosas que brillaban y lo dejó al Señor. Entonces el Señor nos dice que vuelva a Él, porque en esa situación estoy en un estado de muerte espiritual y que no puedo ser para la gloria de Él. Entonces me llama a revivir. Me había perdido, me había andado por otros caminos, me había, ¿cómo se dice? Me había puesto a mirar otras cosas que parecían lindas, quizás no son malas, pero me apartan del Señor. Entonces tengo que ser hallado y para que el Señor se regocije. O también otros creyentes, puede ser también, que no quiera tomar muchos compromisos con el Señor, porque a veces el llamado del Señor, como decíamos hoy, nos asusta. Qué dura es esta palabra. ¿Cómo la voy a seguir? Y el Señor me dice en Efesios 5, 14, 16, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y alumbrará a Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Sed llenos del Espíritu. Eso me dice el Señor. Que te tomes un compromiso con Él, que no te duermas, que no dormites en los caminos del Señor, porque ya viene, el Señor ya viene, me quiere encontrar vestida, me quiere encontrar con las joyas, esperando al amado. Yo no puedo perder el tiempo en gustos humanos, tengo que mirar más allá, levantar mi vista al cielo y vivir y ser llena del Espíritu. Esa fue la experiencia de Dorcas. Dorcas tuvo una vida de entrega, una vida de servicio. No nos dice acá cómo estaría compuesta su familia, pero ella se abocó a la obra. Quizás sería una viuda más, no lo sabemos, pero ella se abocó al Señor y tuvo su recompensa, y vivía una vida de resucitada. Ya no debo de vivir con esa ropa, debo de despojarme la ropa vieja y ponerme la ropa nueva, ¿no es cierto? Porque debo dar buen fruto, como dio Dorcas, para el Señor. Y también, si el Señor me lo pide, es porque Él ya lo hizo, porque el Señor nos dice en San Juan 12, 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, eso queda, mas si muriere, muchos frutos lleva, ¿Qué le voy a presentar al Señor? ¿Quiero presentarle algo al Señor cuando el Señor me llame a dar cuentas de mi vida? Entonces tengo que morir a mi voluntad, morir a mi yo, dejar que Cristo viva, que el Espíritu Santo se manifieste en mí. Como dice en San Juan 5:8, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mi discípulo. No dudemos entonces en darle todo al Señor. ¿Cuál será mi actitud entonces? Hoy aprendimos de una mujer con muchas necesidades, quizás muchas cargas, pero se la supo llevar al Señor. Y no miramos lo que le entreguemos al Señor, no lo miramos, porque el Señor nunca se queda en deuda y Él me va a dar mucho más de lo poquito que yo le pueda brindar. El Señor nos bendiga.